¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al aula virtual Uninova. A continuación vamos a desarrollar algunos ejercicios del curso de trigonometría, grado primer año secundaria, tema ángulos horizontales. Muy bien, comencemos. La pregunta 1 dice, un móvil parte del punto P recorriendo 20 metros al norte y luego 15 metros al este. ¿A qué distancia del punto de partida se encuentra? Muy bien, vamos a tomar este punto como el punto P. Bien, entonces desde este punto el móvil va a partir, ¿cierto? Dice, ¿a dónde? Recorriendo 20 metros al norte. Ojo, aquí es norte, no es Y. Colocamos aquí norte. 20 metros. A 20 metros desde el punto P. Vamos a trazar aquí. Y esto sería la distancia que recorre el móvil. 20 metros. Muy bien. Está en este punto. Al norte. Dice, ¿qué más? Al norte. Y luego 15 metros al este. Ojo, al este. Este eje sería este, ¿cierto? Este, oeste, norte, sur, ¿sí? Entonces me dice, el móvil se mueve 20 metros al norte y luego 15 metros al este. O sea que desde este punto se mueve una distancia 15 metros al este. ¿Qué más? Dice, ¿a qué distancia del punto de partida, o sea, del punto P, se encuentra? Ojo, aquí está el móvil actualmente. Entonces, desde este punto a este punto P, ¿cuánto es? Eso es lo que me piden calcular. Muy bien. Entonces, aquí colocamos X. ¿Cuánto será ese X? A ver, obviamente aquí debe ser 90 grados. Bien. Muy bien, entonces lo que voy a aplicar es simplemente Pitágoras en este triángulo rectángulo. Muy bien, aplicamos Pitágoras. Entonces, decimos por Pitágoras, muy bien, ahí está por Pitágoras, calculamos el valor de X. Bien, decimos entonces que X elevado al cuadrado es igual a 20 al cuadrado más 15 elevado al cuadrado. Y de este modo estamos calculando el valor de X. Bien, operamos, aquí nos va a salir 400 más aquí 225. Bien, y finalmente aquí te va a salir 625, ¿no? X es igual a 600 o raíz cuadrada de 625. Y esto es igual a 25, ¿cierto? X es igual a 25. Ojo, estamos trabajando en metros. Por lo tanto, el móvil se encuentra a 25 metros de su punto de partida. Bien, eso sería la respuesta en la pregunta número 1. Muy bien, pasamos a la pregunta 3. Dice, Claudia se desplaza 40 metros, en este caso, de 10 grados del este, o en este caso 10 grados al este del norte y luego 30 metros. 10 grados al sur del este. Y luego me pregunta, ¿a qué distancia del punto de partida se encuentra Claudia? Vamos a ver aquí. Tenemos aquí dos ejes. Vamos a suponer que Claudia parte de aquí, de este punto, ¿sí? Entonces, este eje sería este, esto es norte. Bien, aquí tenemos el sur, aquí tenemos el oeste. De igual modo, aquí tenemos este. Esto sería norte, bien, oeste y abajo sería sur. Muy bien. Entonces, empezamos en este punto. Dice, Claudia se desplaza 40 metros, ok, 40 metros. En este caso, 10 grados al este del norte. Ojo, 10 grados al este del norte, ¿bien? Entonces aquí vamos a trazar. Si norte está aquí, bien, 10 grados hacia el este del norte es este ángulo, por lo tanto el segmento iría más o menos por acá.
bien, o la trayectoria. Entonces, este ángulo vale 10 grados. Muy bien, colocamos ahí 10 grados. Muy bien, y la distancia que recorre es 40 metros. Colocamos ahí 40 metros. Bien, ¿ahora qué más? Ahora Claudia se encuentra en este punto y luego me dice, luego recorre 30 metros, en este caso 10 grados al sur del este. Muy bien, 10 grados al sur del este, o sea que de este eje, ¿cuántos grados tiene que ser a la línea, en este caso de la trayectoria? 10 grados. 10 grados al sur del este. Y ahora la trayectoria viene para aquí. ¿Vale? Ahí está. Ahí tenemos. Bien, y la longitud de la trayectoria en este caso es 30 metros. ¿Ok? Y ahora, ¿qué me dice? ¿A qué distancia del punto de partida se encuentra? Ojo, aquí está Claudia, ¿no? Aquí está Claudia. El punto de partida es este. Entonces, lo que nos piden es esta distancia. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es esa distancia? Muy bien. Vamos a averiguar. Fíjense, colocamos aquí un valor X, ¿cierto? Colocamos X. Ahora, yo quiero saber o averiguar este ángulo. Si ese ángulo es 90, entonces simplemente aplico Pitágoras y me sale el valor de X. Bien, si no es 90, entonces ahí vamos a tener problema. Vamos a ver entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, este ángulo ¿cuánto vale? Este ángulo de aquí ¿cuánto vale? Este ángulo pequeño ¿cuánto vale? Sería 10 grados, ¿cierto? 10 grados. Bien. ¿Y este ángulo cuánto vale? El ángulo de aquí ¿cuánto vale? Fíjense, si todo es 90, aquí tengo 10, este debe ser 80. Y fíjense, hemos hallado de que este ángulo es 90 grados, mira. ¿Ve? 90 grados. Por ende, X podemos calcular aplicando teorema de Pitágoras. ¿Bien? Decimos entonces aquí abajo, aplicando o por Pitágoras, decimos aquí por Pitágoras, ¿bien? Pitágoras. ¿En qué triángulo? En ese triángulo de aquí, que lo podemos sombrear, ¿ven? Ahí está. En este triángulo aplicamos esa propiedad y calculamos el valor de X. Decimos entonces X al cuadrado, bien, es igual a 40 elevado al cuadrado más 30 elevado al cuadrado. Bien, y fíjense que X va a ser igual a la raíz de, en este caso, 40 al cuadrado más 30 elevado al cuadrado. Bien, y operando esto, X te va a salir, en este caso sería 50. 50 metros sería la distancia, ¿bien? La distancia del punto de partida al punto donde se encuentra, ¿bien? Donde se encuentra Claudia. Muy bien. Y de esta manera hemos hallado la respuesta del valor. En este caso, la respuesta a la pregunta 3, ¿no? Muy bien. Eso sería la solución. Tan fácil y tan sencillo. Bien, pasamos a la pregunta 7. Dice, desde un punto ubicado al sur de una torre, muy bien, aquí tenemos la torre, dice, se divisa su parte más alta con un ángulo de elevación de 37 grados. Si el punto está a 48 metros de la base de la torre, ¿cuál es la altura de la torre? Muy bien. Vamos a dibujar primero aquí los ejes, ¿cierto? Tenemos el eje, en este caso donde se ubica este sería oeste, norte y sur. Ahí está, ¿bien? Y en este punto lo hemos ubicado la torre, ¿bien? Ahora, ¿qué dice? Al sur de una torre, dice, desde un punto ubicado, vamos a ubicarnos en ese punto. Ese punto sería este de aquí, ¿bien? Este punto. Este punto se halla al sur de la torre, ¿cierto? Correcto.
se divisa. Desde ese punto se observa la parte más alta de la torre con un ángulo de elevación 37. Muy bien. Entonces, desde ese punto vamos a observar, desde este punto observamos la parte más alta de esta torre. Bien. ¿Qué más? Con un ángulo de elevación 37, o sea que este debe ser 37. Muy bien, de un punto ubicado al sur de la torre, al sur, ahí está, se observa la parte más alta de la torre con un ángulo de elevación 37 grados. Si el punto está a 48 metros, o sea que el punto de aquí está a 48 metros de la base de la torre. Muy bien. Entonces, fíjense aquí, esta distancia debe ser 48 metros. ¿Sí? Colocamos entonces 48 metros. Ok. Dice de la base de la torre. ¿Cuál es la altura de la torre? Justamente me piden cuál es su altura de esta torre. ¿Bien? Su altura. Y su altura lo vamos a representar con una X. Muy bien, y si nos fijamos, aquí tenemos un triángulo, ¿cierto? Un triángulo. Vamos a ver acá. Un triángulo entre cuyo este ángulo sería 90 grados, mira. 90 grados. Un triángulo rectángulo, mira, ¿eh? Donde este ángulo es 37 y obviamente aquí va a ser ¿cuánto? 53, ¿cierto? Es un triángulo conocido. Entonces, para saber la altura, simplemente aplico o hay su tangente. Bueno, decimos entonces aquí, aplicando tangentes, decimos tangente de 37 grados es igual cateto opuesto entre cateto adyacente. Opuesto de 37 es la altura de la torre. Adyacente es 48, ¿sí o no? ¿Bien? Ok, 48 metros en este caso. Y aquí, tangente de 37, ¿bien? Tangente de 37 es 3/4, ¿cierto? Esto debe ser igual a x entre 48, ¿bien? Y de aquí podemos sacar cuarta, mira, cuarta y cuarta. ¿Cuánto es cuarta de 48? Sería 12. ¿Está bien? Sería 12. ¿Perfecto? Sí, está bien. Vamos a ver. Entonces, resolvemos aquí. Decimos 3 es igual, ojo, aquí abajo ya no me queda nada porque saqué cuarta. X dividido entre 12. Y finalmente de aquí podemos hallar x. Este 12 pasa a multiplicar a 3, entonces decimos que x es igual a 36. 36 metros. Eso sería la altura de la torre, ¿saben? De esa torre. ¿Sí? Su altura de la torre es 36 metros. Esa es la respuesta de la pregunta 7. Muy bien, pasamos a la pregunta 9. Dice, desde el centro de una pista circular, ahí está el centro de la pista circular, ¿qué más dice? Dice, se ven dos puntos de su periferia en las direcciones, a ver, vamos a ver, los puntos, vamos a ver, dos puntos, ¿cierto? En las direcciones, el primer punto dice, θ grados al norte de este. Ojo, sabemos que este es de aquí, ¿no? Es lo que está acá. O es este eje, o este punto, ¿eh? El de aquí sería oeste, este es norte y este es sur. Muy bien. Ok, ahora sí. El primer punto se halla, dice, a un ángulo de θ grados al norte de este. Al norte de este. O sea que ese punto se encuentra... vamos a trazar el ángulo. Ese ángulo debe ser más o menos... debe pasar por acá. ¿Bien? Ahí está. Muy bien. Entonces, este ángulo pequeño vale θ grados, dice, ¿no? θ grados. ¿Bien? Colocamos aquí θ grados. Ese ángulo es θ grados. En este caso es θ. ¿Bien? Colocamos θ. Bien, entonces en este punto, en el punto A, ¿bien? O ese punto A se encuentra, en este caso, en esta periferia de la carretera o de la pista, ¿sí?
Ahora, ¿qué más? El otro punto, ¿dónde se halla? Dice, un ángulo teta al oeste del sur. Un ángulo teta al oeste del sur. Sería más o menos así. Observen. Ahí está. Tenemos ahí, este ángulo vale teta. ¿Bien? También ese ángulo sería teta. Vale teta. ¿Bien? Y ese punto se ubica aquí. El punto B colocamos aquí. Bien, ahí está. ¿Qué más? Ya hemos graficado. Ahora, ¿qué más? Dice, teta es menor que 45 grados. ¿Ok? ¿Qué más? Si la distancia entre los puntos observados es de... Ok, vamos a ver. La distancia entre los puntos observados. O sea que toda esta distancia... Bien, esta distancia de A hasta B... Bien, tiene una longitud de ¿cuánto? Dicen D mayúscula, ¿cierto? Una D mayúscula. Colocamos aquí una D mayúscula. ¿Qué más? Dices, es de, determina el radio de la pista circular. Ah, ok. Entonces me piden calcular el radio. El radio de la pista. Ojo, si este centro, la distancia de este punto de partida al punto A es R. De partida a punto B es R. ¿Bien? Entonces vemos ahí un triángulo isósceles. ¿Bien? Vamos a borrar esta parte para continuar con la resolución. Muy bien, ese triángulo que hemos graficado ahí, podemos sacarlo, ¿cierto? Para observar mejor. Entonces, más o menos me queda así. Muy bien, más o menos queda así. Este es el punto de partida, ¿sí? ¿Qué más? La distancia de punto de partida hemos dicho que es R, aquí también R, esto es D, ¿bien? Entonces, esto es una distancia R, justamente lo que nos piden calcular, y toda esta distancia es, en este caso, es D, ¿bien? A ver, colocamos entonces ahí la distancia, D, todo vale D, D mayúscula. Muy bien, ¿qué más? Vamos a ver aquí, fíjense, aquí tenía los ejes coordenadas, en este caso eje X, eje Y, ¿bien? Ahí está, los ejes de las coordenadas, ¿bien? Ajá, muy bien. Y yo sé que este ángulo, ¿cuánto vale? ¿Vale teta, sí o no? Claro que sí. Y yo sé que este ángulo también vale teta, ¿bien? Y obviamente aquí es 90 grados. Estamos hablando de un triángulo isósceles. Si yo quiero calcular radio en función de teta, y en este caso la distancia D, lo que voy a hacer es trazar una perpendicular, o la bisectriz, mira, la bisectriz. Más o menos sería así. 90 graditos, ¿bien? 90 graditos. Estamos trazando la altura. Esa altura para el triángulo isósceles es bisectriz, ¿cierto? Entonces este ángulo debe ser 45 grados, ¿ok? Y fíjense, en este triángulo de color rojo, en el triángulo sombreado, ¿ven? Vemos que esto es 45 y el de arriba es teta. ¿Y cuánto vale este ángulo de aquí? ¿Cuánto vale este ángulo de aquí? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es ese ángulo? Sería 45 menos teta, ¿ok? Vamos aquí, trabajamos ahí, ¿bien? Vamos a decir entonces, ese triángulo que ven ahí lo voy a sacar. Lo voy a sacar y lo voy a colocar aquí, ¿bien? Muy bien, entonces tenemos el triángulo rectángulo, donde este ángulo yo sé que vale 45 más teta, ¿ok? Y este ángulo, hemos dicho, ¿cuánto vale? Ese ángulo vale 45 menos teta, ¿bien? Colocamos entonces ahí 45 menos teta.
45 menos θ. ¿Por qué 45 menos θ? Porque al sumar estos dos ángulos debe dar 90. Bien, entonces ya tenemos ese ángulo. Y ojo, nos piden calcular el radio, ¿sí? El radio. Y para calcular este radio ya tengo este ángulo y necesito el de aquí. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es esta distancia? Esa distancia que estoy marcando acá. ¿Bien? Esa distancia. ¿Cuánto es? Entonces lo que voy a hacer es, fácil, bueno, esta distancia sería de medios, ¿sí o no? De medios. ¿Por qué de medios? Porque hemos dicho que es bisectriz altura en un triángulo isósceles. Entonces, si es bisectriz altura, es también mediana. Por lo tanto, esto debe ser de medios, la mitad. Ok, entonces colocamos aquí de medios. Muy bien, ahora sí trabajamos en este triángulo. Decimos, calculamos en este caso, ¿o qué tenemos? Lo que quiero entre lo que tengo. Lo que quiero es R entre lo que tengo, es esta distancia, ¿cierto? Decimos aquí, lo que quiero entre lo que tengo. R, fíjate, R sobre que el radio entre D dividido entre 2. Bien. Ahora, ¿qué razón trigonométrica me da R, en este caso, hipotenusa entre cateto adyacente? Sería secante, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, R entre de medios es igual a secante. ¿Secante de qué ángulo? En este caso, de 45 grados menos θ. Muy bien. Entonces lo que voy a hacer aquí es operar nada más, despejar el radio. ¿Okay? Decimos aquí, radio es igual a D medios, se va al otro lado, de medios multiplicado por secante de que del ángulo 45 menos θ. Ok, entonces eso sería la respuesta en esa pregunta. Ya hemos hallado el radio. ¿Ve? Obviamente me piden en función de D y el ángulo θ. ¿Ok? Y de este modo estamos terminando con la resolución de los ejercicios del curso de trigonometría del primer año de secundaria.